Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Por favor, si me podrían responder, si se ven las diapositivas, se escucha el audio. Buenas noches, doctora. Sí se ven las diapositivas. Ya. Bueno, lamentablemente hoy nos ha tocado hacer una clase virtual donde no vamos a poder tener una participación de ida y vuelta, pero sin embargo les voy a pedir por favor que estén siempre viendo las diapositivas, atendiendo la clase, para que si se generara alguna duda, ustedes puedan participar. Alguno de de las compañeras, me acuerdo la clase pasada que les había dejado o les había dado la oportunidad de hacer en esta clase lo que es ciclo menstrual. Lamentablemente no lo vamos a poder hacer el día de hoy. Si se reanudan las clases, lo vamos a hacer el próximo jueves. Esto habíamos coordinado con el tema de sus ponderados, así que no se preocupen, eso está todavía pendiente. Mm, A medida que vayamos avanzando el tema, si ustedes tienen alguna duda, pregunta que quieran hacer, no tengan miedo, por favor, de interrumpir. De la misma forma, yo les voy a ir preguntando a todos los participantes que están en el aula. Para eso, por favor, les voy a pedir que dejen su nombre completo en el chat. Esa es la lista que vamos a pasar a coordinación. Entonces, necesito que todos escriban sus nombres y apellidos en en el chat y de esa manera también yo pueda identificarlos para que puedan participar en la clase. ¿Alguna duda o pregunta que ustedes tengan ahora antes de empezar la clase? Nada. Ya. Por favor, sí les voy a pedir que participen. Es un poco incómodo hacerles preguntas y que nadie responda. Sí quisiera que sea un poco participativo. Sé que las condiciones no son las mejores, pero por favor, estén atentos al tema. Hoy es un tema bastante bonito, es un tema sencillo, no muy complicado, y vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Una vez que se cumplan los 40 minutos que nos permite la aplicación del Zoom, vamos a cortar por un momento y al grupo de WhatsApp que tenemos, les voy a enviar un nuevo link para que puedan unirse de forma inmediata, por favor. Cuidado, piensen que la clase solo va a durar los 40 minutos y que ahí se suspende. Vamos a reanudar casi de forma inmediata y para eso es que tienen que estar pendientes porque les voy a pasar al grupo de WhatsApp. Bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es semiología y diagnóstico de embarazo. ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico certero de un embarazo? ¿Qué signos, qué síntomas vamos a considerar? ¿Qué signos y síntomas nos hacen presumir o nos dan una probabilidad de un embarazo? Vamos a diferenciar el día de hoy todo eso. Primero vamos a empezar a definir entonces qué es el embarazo. ¿Qué es el embarazo, chicos? Mm. Creo que nadie está escuchando el tema, Es ¿no? cuando, ah, es cuando el óvulo es fecundado, se produce el embarazo. Ya. ¿Qué más es el embarazo? Eso es el inicio, ¿no es cierto? Así se da inicio al embarazo. Es, Ya, eh, el es un proceso, proceso. el proceso de desarrollo del producto de la concepción. Ya, muy bien. ¿Alguien más quería decir algo? Sí, doctora, eso quería decir que es el proceso mediante el cual el feto crece, se desarrolla y se desarrolla al interior del útero. Ya, muy bien. Entonces vamos a definir nosotros al embarazo como un estado fisiológico, que lo vamos a poner en la palabra fisiológico entre comillas,
porque todos los cambios que la mujer va a vivir son realmente cambios grandes y hasta cierto punto drásticos durante el embarazo que van a alterar todo su sistema, tanto metabólico, funcional, etcétera. Lo vamos a ver eso en el otro tema que se llama fisiología del embarazo, donde ustedes van a ver que los cambios que sufre cada sistema son realmente considerables en el embarazo. Por eso es que la palabra fisiológico lo vamos a tener reservado ahí, entre comillas, porque no se considera como tal un estado tan fisiológico. Sin embargo, tampoco podemos hablar de una patología, ¿no es cierto? Pero van a ver que existen cambios muy grandes que van a condicionar la vida de la madre. Entonces lo vamos a definir como un estado fisiológico que va a ser el periodo en el que va a transcurrir desde la implantación del cigoto en el útero hasta el momento en que se va a producir el parto. Van a existir obviamente cambios significativos a nivel fisiológico, metabólico, morfológicos, incluso psicológicos, para que van a estar destinados para nutrir y permitir el desarrollo del feto. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluar o examinar en una paciente embarazada? Las características de un examen físico de la mujer embarazada debe ser un examen completo, minucioso, se debe hacer una evaluación completa de la salud de la mujer, no necesariamente o no exclusivamente orientado a evaluar el embarazo, sino que debemos buscar siempre alguna condicionante que pueda afectar la gestación y no solamente la gestación o circunstancias que nos puedan dar factores de alto riesgo obstétrico en el momento de la gestación. ¿Cuándo vamos a considerar el diagnóstico de un embarazo? Lo vamos a considerar en todas las mujeres en edad reproductiva que hayan iniciado su vida sexual activa y que además tengan un retraso en su ciclo menstrual. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, hay pacientes que acuden a la consulta y lo vamos a decir principalmente en aquellas pacientes adolescentes que acuden con un poco de temor, ya sea por los familiares, por cualquier presión social que la paciente puede estar viviendo, donde siempre nos van a referir que no han iniciado su vida sexual. Entonces, ya sea que estén delante de la mamá, del papá o de algún familiar, ellas tienen el temor de manifestar esto. Ustedes, como médicos, tienen la obligación, si estamos frente a una mujer en edad reproductiva, de descartar esta posibilidad de embarazo ante una falla menstrual, ante un retraso menstrual. Así la paciente les diga que no ha iniciado la vida sexual activa, ustedes tienen que solicitar los exámenes complementarios para poder descartar o afirmar la presencia de un embarazo. Entonces, para establecer un diagnóstico de embarazo, vamos a tener parámetros clínicos, parámetros de laboratorio y de exploración complementaria que nos van a servir para hacer nuestro diagnóstico de embarazo. Con respecto al diagnóstico clínico, vamos a tener signos y síntomas presuntivos, probables y de certeza que nos van a llevar a un diagnóstico de embarazo. ¿Ustedes han escuchado alguna vez estas terminologías, signos, síntomas presuntivos, probables y de certeza de embarazo? Sí, doctora, no sé si estoy mal, pero en primer lugar estaría lo que es la ausencia de la menstruación, luego sensibilidad en los pechos también podría ser, Sí, sí. ¿Y en cuál de los grupos los clasificarías? en los probables o presuntivos. Ya. Ahora vamos a definir un poquito más, pero sí está bien tu participación en este sentido.
Vamos a definir un poquito esto. Si hablamos de signos y síntomas presuntivos de presunción de un embarazo, vamos a definirlo aquellas modificaciones generales que va a provocar la gestación, como por ejemplo que las náuseas, los vómitos, entre otros. Estamos hablando de manifestaciones generales. Si yo les digo, por ejemplo, que una paciente en edad reproductiva de más o menos 18 años presenta náuseas y vómitos, ¿les da un diagnóstico certero de embarazo? No, ese sería presuntivo, Exacto. ¿Por qué? porque náuseas, o sea, y vómitos podría ser también por una infección o por algo que haya comido la paciente. O sea, E- no necesariamente por un embarazo. Exacto. Entonces hay, Doctora, dígame, dígame. justo hoy, ayer nos llegó una paciente que presentía que estaba embarazada, que Ya, igual vino con náuseas, vómitos, entonces se le preguntó si, o sea, es que se iba más por algo de la vesícula, ¿no? Entonces ella dijo que no tenía vesícula porque sus vómitos eran de color verde. Y luego se le hizo una ecografía bueno, ya estábamos, ya se había confirmado su embarazo con la ecografía, porque ahí vimos que estaba implantado el cigoto. ya. Exacto. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, las náuseas y los vómitos van a estar presentes en muchas otras patologías, desde procesos infecciosos, como mencionaba ahorita su compañera, hasta lo que acabas de decir, las pacientes con patología biliar, por ejemplo, sí presentan náuseas, sí presentan vómitos y una serie de patologías nos van a dar estas condicionantes. Entonces, va a haber manifestaciones generales que nos van a hacer presumir que haya un embarazo. Por ejemplo, en este caso, el ejemplo que nos acabas de contar, la paciente ya estaba presumiendo que ella estaba frente a un embarazo. Y esos son los signos y síntomas de presunción que ahorita los vamos a desarrollar un poquito más. Entonces, vamos a diferenciarlos de los signos de probabilidad, que los signos de probabilidad son aquellas modificaciones a nivel local que se van a producir en los órganos reproductores. Ya estamos hablando y nos vamos a centrar más específicamente a nivel del útero. Entonces, ¿qué signos de probabilidad ustedes podrían considerar? El La aumento, amenorrea, ¿Perdón? el aumento de peso, amenorrea, doctor. Ya, el aumento de peso, sí, ¿qué más? Pero el aumento de peso secundario ¿a qué? Al crecimiento del útero, porque si me dice simplemente aumento de peso, puede entrar en los síntomas de presunción, no en los de probabilidad. Si lo vamos a relacionar con el tema del útero mismo, entonces sí los vamos a poner en los signos de probabilidad. ¿Y cuál otro signo más marcado es que ustedes pueden observar en una paciente embarazada? la amenorrea, doctora, aunque también puede ser que esté presente en lo que habíamos hablado en la clase pasada, en pacientes que estén en menopausia. Ya, la amenorrea, y ahorita lo vamos a ver, está más relacionado con los signos y síntomas de presunción, porque el ciclo menstrual no se tiene lugar a nivel del, o sea, si bien va a tener lugar a nivel del útero, pero tiene direcciones o un eje superior. Entonces vamos a hablar de manifestaciones generales, pero no de probabilidad. Entonces, la menorrea lo vamos a clasificar en el otro grupo, que son en los signos y síntomas de presunción. A nivel del útero, ¿qué ocurre, chicos? ¿Qué es lo que pasa? Doctora, ¿podría haber el sangrado de implantación? Algo más marcado.
Porque el sangrado de implantación en realidad lo que les hace suponer a las mujeres es que no hay embarazo porque están presentando un sangrado y en realidad ellas piensan que es incluso parte de su periodo menstrual. Y es por eso que muchas veces no acuden al primer mes de embarazo a sus controles prenatales o a establecer un diagnóstico de embarazo, sino que acuden al segundo mes cuando ya en realidad ya no viene el periodo menstrual porque consideran que el sangrado de implantación ha sido su periodo menstrual. ¿Qué pasa en el útero? El crecimiento del útero también podría ser, doctora. Exacto. Entonces, en realidad, el signo de probabilidad más marcado está relacionado con el aumento de tamaño a nivel del útero, pero no va a ser un diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay muchas condicionantes que también pueden presentar un aumento a nivel del útero. Por ejemplo, la aparición de miomas a nivel del miometrio, tumores a nivel de los ovarios, etcétera, que pueden crecer tanto que semejar incluso embarazos de más o menos 20 semanas e incluso más. Entonces, esas pacientes, si nosotras las vemos a lo lejos, vamos a ver un abdomen distendido, obviamente a nivel del hipogastrio que va a estar más marcado la distensión abdominal y nos va a hacer suponer un embarazo, si no es que hasta que nosotros descartemos la presencia o ausencia del feto. Esos son los signos de probabilidad que también ahorita los vamos a describir un poco más. Y los signos de certeza, por otro lado, son aquellos que donde sí o sí vamos a identificar la presencia del feto. ¿Cuáles serían? El examen de sangre de HCG. Y ya, esa partecita la vamos a reservar ahorita hasta llegar a ese tema, pero sí está dentro de los signos de certeza, pero hay una parte del examen que sí nos va a diagnosticar y otra que no se considera diagnóstico de certeza. Lo vamos a reservar a un ladito eso. ¿Qué más nos da un signo de certeza de embarazo? Pueden ser el tono cardíaco fetal, movimientos fetales, o como le había hablado del ultrasonido, una ecografía. Muy bien. Entonces son condiciones o en este caso exámenes complementarios que nos van a ayudar a establecer la presencia del feto como que, como el Doppler, donde nosotros podemos escuchar el latido cardíaco fetal, nuestras mismas manos, donde vamos a poder sentir los movimientos fetales y obviamente la ecografía, ¿no? La ecografía que desde tempranas semanas de la gestación nosotros ya vamos a poder identificar ya sea el saco gestacional, al embrión, al latido cardíaco, etcétera. Esos son los signos de certeza de un embarazo, donde nosotros podemos ver o identificar la presencia del feto dentro del útero. Doc, ¿podría entrar la coloración violácea del cervix en signos de certeza? No, no, porque ahí estamos hablando de signos de probabilidad. Estamos hablando que si se pone violáceo la cavidad vaginal, no me va a decir que necesariamente la mujer está embarazada. ¿Qué otras cosas te pueden poner la cavidad vaginal de color violáceo? ¿Qué se te viene a la cabeza? Pero podría ser las relaciones sexuales muy... Trauma, sí. Exacto. La presencia de traumas, de relaciones sexuales que sean violentas. Una serie de cosas nos puede condicionar este signo que nos estás contando en este momento, pero no nos va a dar un diagnóstico de certeza de embarazo. Ahora, vamos a empezar, para que les vaya quedando un poquito más claro esta parte, vamos a empezar a poner los ejemplos y a describir cuáles son aquellos signos tanto presuntivos, probables como de certeza del embarazo. Entonces, dentro de los signos de presunción, presuntivos de embarazo, ustedes ven aquí en esta diapositiva, por ejemplo,
la presencia de melasma o cloasma a nivel de la cara, tenemos la hiperpigmentación de la línea alba a nivel del abdomen y la hiperpigmentación también de la areola y del pezón a nivel de la mama. Estos también son signos de presunción que también se manifiestan en las mujeres embarazadas. ¿Qué es lo que también vamos a presentar? Alteraciones neurovegetativas como las náuseas con o sin vómitos, que es lo que hablábamos hace un momento. Alteraciones de la micción, principalmente, ¿qué es lo que hacen las mujeres embarazadas? Tienen Muchas ganas de orinar. Polaquiuria, ¿no es cierto? Entran a orinar frecuentemente, se sienten más cansadas, les empieza a doler las mamas, existe también un aumento de tamaño a nivel de las mamas, tienen intolerancia por ciertos olores o sabores. Después de cierto tiempo de edad gestacional les aumenta el apetito, van a sentirse más cansadas, van a tener somnolencia, astenia, cialorrea e incluso constipación cuando obviamente el abdomen ya va a ir creciendo un poco más. También existen cambios psíquicos que nos van a hacer presumir un embarazo, como los antojos, las compulsiones, la pica o el aumento de la receptividad a nivel general. O sea, las mujeres embarazadas siempre están más sensibles, se llama una hipersensibilidad del embarazo, tienden a llorar con mayor facilidad, etcétera. ¿Ustedes han escuchado hablar qué es la pica, chicos? Creo que era tenía necesidad de comer tierra, bueno, les llamaba hielo en otros pacientes. Exacto. Entonces tienen la necesidad de, o el deseo en realidad, de comer cosas que no son comestibles. En este caso, lo que más manifiestan las mujeres embarazadas es el deseo de comer tierra. Muchas otras van a manifestar el tema del antojo de la pintura, por ejemplo. Entonces, cada una es particular, pero lo que mayormente se presenta es el tema de la tierra y que muchas veces se ha asociado a la deficiencia de hierro, de ciertos minerales es que nos hacen sentir estos antojos, ¿no? ¿Cuáles son los otros signos presuntivos y los que les decía hace un momento? La falla menstrual o la menorrea se va a considerar dentro de los signos de presunción, porque el ciclo menstrual está regido de forma general y no necesariamente es actividad exclusiva del útero, sino para que el ciclo menstrual se lleve a cabo, intervienen una serie de sistemas que lo hemos visto la clase pasada. Existe un eje hipotálamo, hipófisis, ovario que va a intervenir. Por eso es que lo consideramos una manifestación o un signo general y está ahí dentro de los signos presuntivos de embarazo. Existe un aumento persistente de la temperatura basal, esto principalmente las primeras semanas de gestación y obviamente que no nos va a llevar a cuadros de fiebre ni nada menos. Solo va a existir un aumento leve de más o menos 0,5 grados centígrados a la basal de la paciente. Existe un aumento de la pigmentación cutánea como los cloasmas, los melasmas, las estrías a nivel abdominal, las telangiectasias también que van a empezar a aparecer y van a existir cambios anatómicos a nivel de la mama, como la red de Haller, que es una red venosa que la vamos a ver más marcada a nivel de las mamas, los tubérculos de Morgani que van a empezar a aparecer a las 6 o 8 semanas, lo que les decía hace 2 clases pasadas, que los tubérculos de Montgomery que están presentes en aquellas mujeres no embarazadas se convierten en los tubérculos de Morgani en aquellas mujeres embarazadas porque existe mayor desarrollo de estos. La presencia de secreción láctea o la galactorrea que va a estar presente a partir de la semana 16. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que acabamos de describir. En la cara, ¿qué vemos, chicos? ¿Qué se observa? Melasma, Cloasma, Muy bien. En el abdomen, ¿qué ven? La Una línea hiperpigmentación de la línea alba. ¿Qué más se ve aparte de la línea alba?
Estrías. estrías, ¿no es cierto? Entonces, todo eso ya se va manifestando por el crecimiento del útero. A nivel de la mama, ¿qué ven? Hiperpigmentación. ¿Perdón? Hiperpigmentación. Hiperpigmentación Exacto, ¿a nivel de dónde? de la Pilar. areola y el pezón. Muy bien. ¿Qué más ven en la figura de abajo? ¿Qué está saliendo? Galactorrea. Ya. Entonces, todas estas son signos presuntivos de un embarazo y de forma general, que ya lo vamos a ir viendo. Aquí, por ejemplo, en esta imagen vamos a ver lo que les decía hace un momento, el desarrollo de la red venosa de Haller. Si ustedes ven, la mama está marcada por venas más azuladas. Ese es el desarrollo de la mama ya en el embarazo. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas probables de un embarazo? Hemos dicho que van a ser cambios a nivel netamente del útero, cambios locales. ¿Qué es lo que podemos observar? Aumento del volumen abdominal, cambios en la forma, el tamaño y la consistencia del útero y cambios anatómicos a nivel del cuello del útero. Esto también ya lo veíamos en las clases pasadas y yo les mencionaba que la gestación es intrauterina hasta las 12 semanas. A partir de las 12 semanas es que recién podemos valorarlo a nivel del abdomen porque obviamente la gestación ya se va a hacer extrauterina. En en las nulíparas vamos a poder valorar incluso antecitos de las 12 semanas, pero eso sí es el límite, ¿no? Hasta las 12 semanas la gestación es intrapélvica, por lo que no se puede palpar en el abdomen. Y para poder hacer la valoración, vamos ahorita a entrar al examen físico y les voy a comentar cómo se puede hacer. Entonces, dentro de los signos probables de embarazos van a estar cambios en la forma, tamaño y la consistencia del útero. En las primeras semanas se va a limitar a un crecimiento antero-posterior, pero a medida que el embarazo o la gestación vaya creciendo, el crecimiento del útero ya va a ser de forma más constante y simétrico en todo el alrededor del útero, ¿no? Existen signos probables, y esto es lo que hace un momento su compañera nos preguntaba, si la coloración violácea de las paredes vaginales podría ser considerada como un signo de certeza. Lo vamos a considerar como un signo probable de embarazo. Entonces aquí vamos a ese signo, por ejemplo, es el signo de Chadwin y es la coloración violácea de las paredes vaginales. Vamos a encontrar al signo de Piscaset, que es una asimetría a nivel de uno de los cuernos del útero. El signo de Noble-Dubin, que es la disminución de la profundidad del fondo de saco lateral. El signo de Osiander es la palpación de un pulso a nivel del fondo de saco lateral. El signo de McDonald, que es la fácil flexión del cuerpo uterino sobre el cérvix, que se manifiesta principalmente entre las 7 y las 8